Buenas, buenas. Pues bueno, el día de hoy te vengo a explicar un poquito, te vengo a hablar de lo que es un derrame ocular, ¿no? ¿Alguna vez te has pasado que tú estás durmiendo, que despiertas al otro día y ves que en tu ojo ves algo rojo como si una explosión de sangre se viera o una explosión roja, básicamente, y te veas algo muy preocupante porque pues no es algo normal, ya que los ojos deben de ser blancos de la parte de afuera de la pupila y te espantas? Pues bueno, aquí tengo que traer una información que tal vez te ayude a entender un poquito por qué pasa esto, qué puedes hacer, qué no debes hacer, por qué surge. Y bueno, vamos a empezar. Número uno, ¿qué es un derrame pues ocular, no? Básicamente es una hemorragia subconjuntiva, o sea, liberación de sangre en la conjuntiva ocular debido a la ruptura de un vaso capilar. ¿A qué se refiere con todo esto? A que se rompió un vaso sanguíneo de lo que es una parte del ojo y por lo tanto estás viendo pues ese color rojizo en tu ojo, ¿no? Ahora, ¿es peligroso? En una página que encontré avalada por el gobierno de México menciona que no es peligroso, simplemente es algo como llamativo, muy intrusivo, de que tú estás acostumbrado a ver tus ojos pues ya sea blancos o como comunes, como la gente común, y de un día para otro ves tu ojo rojo o casi que explotando, por lo tanto saca de onda, pero a lo que menciona no es peligroso ni nada de eso. Ahora, ¿a qué se deberá o a qué se debe todo esto, no? ¿Por qué te pasó? ¿Por qué le pasó a un familiar? Algunos mencionan de que es por cuestiones de estrés, por cuestiones de hacer corajes, etcétera, pero lo que encontré es de que no, básicamente no se debe a nada de esto. La cuestión de humor o de cambios de corajes, de enojos, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Dentro de las posibles causas más comunes están las siguientes: un estornudo violento, ¿no? De que cuando tú vayas a estornudar lo haces de una forma muy exagerada, muy drástica, y por lo tanto eso puede ocasionar que se te derrame o que te dé un derrame ocular. Número 2, hacer un pujido demasiado fuerte, ¿no? Esto ya pues dependerá de cada persona, pero bueno, un pujido demasiado fuerte también puede ocasionar lo que es un derrame ocular. Un cambio brusco de temperatura, ¿no? Hay aquí algunos de los consejos de las mamás de que dices que tú estás calentito en tu casa y te sales al frío, puede también ocasionarte esto un derrame ocular, ¿no? Ya dependerá pues de cada persona. Y también frotarse los ojos. Si tienes una persona que se frota los ojos así muy tosco, muy fuerte, esto mismo también puede ser el causante de que te estés causando derrames oculares, ya sea en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, o que la persona que tú ya la has visto se haya ocasionado uno por frotarse demasiado duro los ojos o demasiado frecuente, ¿no? Estas son algunas de las causas más comunes que encontré de por qué a la gente le puede ocasionar un derrame pues ocular, ¿no? Ahora, ¿qué hacer o cómo saber si una persona o tú mismo te va a salir uno conforme pase el tiempo, ¿no? Algunos de los síntomas, por así decirlo, de que te va a salir uno son los siguientes, ¿no? Número uno, antes de que aparezca puedes experimentar ardor, ¿no? De que te ardan los ojos. Bueno, esa es una de las que encontré. Número dos, y casi creo que la última, sensación de arena en los ojos. Si tú sientes que en tu ojo tienes como arena, como que sientes como tierrita, podría decirse que es porque probablemente en los siguientes días se te va a ocasionar o te va a causar un derrame ocular, así que debes estar un poquito pues preparado, ¿no? Y bueno, esto es en cuestión a los síntomas previos a que te aparezca uno. Vamos con los tipos de derrames, ya que pues existen dos tipos de derrames, uno más común que el otro, ¿no? Número uno, existen los derrames externos, que son los más comunes que vemos básicamente en la gente, que probablemente te pasen, que es pues la mancha roja en tu ojo, básicamente, que se ve notoria frente al espejo, frente a las demás personas, ¿no? Estos son los más comunes, pero no generan ningún problema. Tú puedes seguir viendo con normalidad, no te pasa absolutamente nada más que lo vistoso o lo problemático que se ve a la vista, ¿no? Esa como sensación de que algo malo está pasando, pero pues de ahí no pasa. Y número dos, el tipo de derrame interno. Son menos comunes, pero estos sí ocasionan cierta problemática. ¿Cuáles problemáticas? Vamos te voy a explicar, ¿no? Número uno, ocasionan una vista baja o una vista borrosa. ¿A qué se refiere con esto? A que básicamente si tú tienes un derrame ocular interno, como que vas a empezar a ver más borroso, como que la vista se te va a sentir como cansada, etcétera. Pero bueno, estos son los menos comunes. También es de que no se ven a simple vista.
mientras que en el otro tú te ves al espejo y ves la mancha roja en tu ojo. No se podría decirse que no se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Sino vas a tener que ir con un oftalmólogo para ver si tú tienes o no, o si ya estás perdiendo la vista, ya que no es muy notorio a simple vista, o que te la vea otra persona tampoco va a ser muy notorio, a menos de que sea pues un especialista en esto, ¿no? Y el último punto es de que se presentan estos con más frecuencia en personas que padecen de diabetes. Si tú eres una persona que padece de esto, pues podrías irte a revisar, ya que probablemente padezcas o seas un candidato a padecer diabetes, ¿no? Esperemos que no, pero bueno, esta es en cuanto a la información que he encontrado, ¿no? ¿Qué hacer o cómo tratar un derrame ocular? Primeramente es de que a lo que encontré es de que no requiere ningún tratamiento médico ni nada de eso. Simplemente van a desaparecer solitos o solitas entre 7 a 10 días, debido a que se desaparece gradualmente con el tiempo, ¿no? No vas a necesitar gotas para los ojos, no vas a necesitar ningún medicamento, pero en caso de que tú veas como de que algo ya está causando un problema, te recomendaría de primera instancia ir con un médico, con un oftalmólogo, con algún especialista, ya que probablemente puede ser algo un poquito mayor y tú lo estás pasando como por un derrame ocular, ¿no? Estás poniendo aquí tu enfermedad, mientras que a lo mejor puede estar más arriba o incluso más abajo, ¿no? Esperemos que esté un poquito más abajo para que no cause complicaciones. En cuanto a lo que son las recomendaciones que encontré en la página, y también una recomendación pues propia, es la siguiente, ¿no? Viene que es acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año, y no hasta que te ocurra alguna enfermedad, algún padecimiento que ya probablemente no tenga pues cómo remediarlo ni nada de eso, ¿no? Esta es información que te digo que encontré en la página de gobierno del estado de gobierno de México, y espero que haya sido demasiado útil para las personas que hayan visto este video, ¿no? Como conclusiones vemos que un derrame ocular básicamente es pues una mancha roja que tenemos en el ojo, una ruptura de un vaso, pues puede decirse que sanguíneo, pero que no causa algo mayor, ¿no? Que no genera ningún problema en caso de que sea un derrame externo, ¿no? Mientras sea un derrame externo no te va a causar ningún problema, y si es un derrame, en caso de que sea un derrame interno, lo más probable que te pase es de que baje un poquito tu visibilidad, veas un poquito borroso, pero te digo, esto pasa con menos frecuencia y le suele ocurrir más a la gente que tiene padecimiento de lo que es diabetes, ¿no? El tratamiento pues no requiere medicamento, no requiere gotas ni nada de eso, simplemente pues con el tiempo, ¿no? De 7 a 10 días se te va a ir quitando gradualmente un poquito, un día, luego al otro día otro poquito más, etcétera. En el caso de que tú no veas mejoría después de los 10 días, ahí sí te recomendaría ir con un médico de volada, porque puede tratarse de algo un poquito peor, un poquito más serio. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te gustó, te sirvió, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Ángel Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.